Harina de arroz, un cereal sin gluten muy versátil en tu cocina. La harina de arroz no tiene gluten, muy importante si hay intolerancia o celiaquía. Otra característica que a mí me gusta mucho es que en su composición el 90% son almidones. ¿Y eso qué quiere decir? Que se asimila muy rápidamente. En el deporte, imprescindible antes de un entrenamiento, porque así tienes energía constante. Como tiene muy poca proteína, no nos genera tóxicos en el organismo, no genera lo que se llama purinas. Es un buen aliado de la salud. Se utiliza muchísimo, como os decía, para elaborar productos sin gluten. Se cambia la harina de trigo por harina de arroz y algún almidón, y luego se puede poner psyllium para dar estructura. Da resultados muy buenos, muy óptimos y sobre todo muy esponjosos. Como espesante, la harina de arroz es muy versátil porque nos dan muchas opciones en cocina. Podemos espesar una salsa, podemos hacer una crema o incluso podemos hacer estructuras tipo gnocchi para que nosotros podamos moldear y luego ponerlas a cocinar en una salsa. Todo va a depender de la cantidad de líquido que le vayamos a poner. Veréis que es una harina que fácilmente se disuelve en el líquido. Vamos a ponerla. En este caso tenemos un caldo de verduras y la disolvemos totalmente en frío. Pensad que el 90% es azúcar, por tanto se disuelve muy rápidamente. Por eso queda este líquido blanco. Una vez mezclado, lo ponemos al fuego. Va a ser muy importante durante la cocción que de vez en cuando vayamos mezclando, porque como estos azúcares tienden a pegarse, si no se nos va a quemar la base del cazo. Veréis que el cocinado es sumamente rápido. ¿Veis la densidad? En un par de minutos ya ha cogido esta estructura. Como tiene carbohidratos rápidos, enseguida coagulan. Este es el resultado de poner una harina de arroz dentro de un líquido que nos da densidad. Esto es muy importante en cocina, cuando queremos ligar una salsa o incluso aumentando la cantidad de harina de arroz podemos conseguir una bechamel. Estos productos son muy interesantes no solo para las personas que tienen intolerancia al gluten, sino también porque no nos estropean el sabor de la base. La harina de arroz tiene un sabor muy neutro y nos permite mantener las bases organolécticas, las bases de sabor de las salsas que hemos utilizado. Sí que es cierto que nos blanquea un poco, eso lo tenéis que tener en cuenta. Por eso se utiliza mucho en bases blancas tipo bechamel. Con esta misma técnica, solo cambiando la proporción de agua y harina de arroz, tenemos unas masas que son mucho más rígidas. Nosotros en cocina las utilizamos para hacer, por ejemplo, empanadillas, estirando la masa y poniendo un relleno totalmente cocinado. Pensad que esta masa tiene que cocinarse en una salsa o incluso al vapor. Eso va a ser unos 10 minutos. Por tanto, si escogemos ponerle un relleno dentro, el relleno es muy importante que ya esté cocinado. Como veis, cualquiera de las dos se basa en la misma técnica: dar densidad a un líquido a través de la harina de arroz.